No, Aquí se mueve está el IEPS, se mueve el Ángel IEPS. Verdugo. Muy buenos días, Pascal. ¿Cómo estás? Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues otra vez la inevitabilidad del tema. Tenemos que hablar de esto que pasó anoche, que era un poco como la novela aquella de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, donde al señor Nazar, que se lo encontraban en el pueblo de Amarute, Amataure, no me acuerdo cómo era el nombre así muy propio de García Márquez, donde todo el mundo le decía, oye, te van a matar los hermanos y te van a matar, y él feliz de la vida hasta que en la tarde de ese día se lo echan ahí los hermanos, que eran los hermanos vicarios, si mal no recuerdo. Estamos entonces aquí ante la despedida, pues ingrata para el ruletero, seguramente se irá a administrar sus decenas de surus que tiene, pero yo creo, Pascal, que aquí hay algo un poco más de fondo. Una de las cosas que me sorprende a mí es cuando llega una persona como el licenciado en Economía René Juárez Cisneros, y esto lo digo sin ánimo peyorativo, es un político pueblerino, es un político formado en la feracidad del estado de Guerrero, es un político que no ha destacado más allá de ser un hábil operador, un presidente municipal, pero siempre en ese ambiente así de la aldea. Llega en este momento, yo lo interpreto más como un guiño al licenciado Osorio Chong, donde quizá ese grupo es al que le van a entregar el PRI a ver qué rescata de las estructuras del PRI, el movimiento territorial, para ver si pueden lograr algún triunfo en alguna o dos gubernaturas, porque la presidencia prácticamente está perdida. ¿Por qué razón? Y este es un tema que pues como que la gente elude comentar sobre eso. Voy a hacer un símil para ver si logro explicarme. Las condiciones del país, Pascal, o en términos generales ante una campaña electoral, el dilema que se les presenta a los partidos es detectar qué tipo de camino deberá recorrer ese candidato si lo vemos como un vehículo. Imaginemos que vamos a hacer un recorrido tú y yo en un camino que desconocemos. Entonces tenemos que tratar de evaluar, a ver, ¿qué camino vamos a hacer? ¿Está pavimentado? ¿Es autopista? ¿4 carriles? ¿6 carriles? ¿O es terracería? ¿O es mala terracería? ¿O es un camino que tiene muchos hoyos, baches, hay riachuelos que cruzar? Es decir, en función de ese reconocimiento que hagamos de ese camino, es el vehículo que compraríamos, y tú y yo somos el partido único, vamos a ponerlo así. Si yo para ese camino, si tú y yo concluimos que debe de ser un sedán de lujo, con mucha tecnología, teléfono a manos libres para que yo vaya comunicándole ahí, manejando, buen aire acondicionado, etcétera, pues evidentemente que a los primeros 50, 100 metros ese carro va a tronar, porque el camino para el cual nosotros lo adquirimos no sirve. Es evidente que va a llegar a alguien y va a decir, no sean brutos, ahí se requiere un Jeep o un 4x4 o un todoterreno, una especie de Hummer o algo así, para que pueda ese vehículo sortear los obstáculos que ese camino que describí hace un momento le presenta. Pero ¿qué hace el presidente de la República? Selecciona un sedán de lujo para un camino donde hay asaltantes, además, donde de repente en cada curva salen 20 que te balacean el carro. Es decir... Tú ves otros perfiles, entonces... Exactamente. Para mí, y tú te acuerdas que aquí desde febrero... Para el partido. No, para candidato. Para la para candidatura, el vehículo. No. El partido no tiene remedio, pero eso es algo que los priistas deben resolver. O sea, no, a mí no me han contratado como consultores, no tengo por qué andar de glúteo veloz diciéndoles que no, pues ese es problema de ellos. Lo que me interesa es la parte de la gobernabilidad. Sí. En este caso, pues, el problema de origen, ¿cuál es? Un pésimo candidato. Ahora, cuando algunos amigos ahí en el tuit me dicen, no, que esto, que el otro, que es el mejor, bueno, yo no dudo que Mid hubiera podido ser el mejor candidato para una autopista.
Dicho de otra manera, si el país estuviera en condiciones de crecimiento económico, si se hubiesen cumplido los pronósticos, aquellos hechos al inicio de esta administración, y estuviéramos creciendo hoy al 5%, tuviéramos contenida a la criminalidad, la violencia, si hubiera un Estado de Derecho más o menos funcionando, yo te diría, sin dudarlo, ese vehículo que es MID habría sido el ideal. El problema es que estamos con prácticamente un crecimiento mediocre desde hace mucho, pero la parte económica no es el problema, Pascal. El problema evidente es casi un nulo Estado de Derecho, un Estado que ha abdicado de proporcionarle al ciudadano y a la población en general el bien público por excelencia, que es la seguridad, donde las bandas criminales son las dueñas, y a veces ni bandas criminales, sino un grupo de fascinerosos hacen y deshacen con la complicidad o con la actitud pasiva de la autoridad, que le vimos a la CENTE hace 2 días, que le vimos a este grupo de bandoleros allá en Chihuahua, este rancho de la familia de Barón, y a donde voltees, Pascal. Entonces, es evidente que se requiere un 4x4, pues se requiere un vehículo que ante el obstáculo le metas tú la doble tracción y arrase y haga a un lado ese obstáculo. Entonces, el problema es de origen. Ahora, esto no quiere decir que sea MID una mala persona, de ninguna manera. El problema es que un partido debe analizar claramente cuáles son las condiciones que su candidato va a enfrentar. Y si no escoge a alguien con el perfil adecuado, pues en ese momento se va a quedar atascado en el primer hoyo con lodo que va a haber. A ti te consta, yo he manifestado o manifesté desde mucho antes, desde el febrero del 16 quizá, que yo pensaba que Luis Videgaray era la persona ideal. Fundamentalmente me movía en ese entonces un problema de carácter en la gobernación. Mide es una persona respetable, honrado, una buena persona, pero el país y las condiciones requieren otro tipo de vehículo, pues. Ahora, hemos comentado tú y yo fuera del aire que también había otro prospecto que al menos desde el punto de vista de la estructura priista habría sido mucho más aceptado, que era Enrique de la Madrid, hoy secretario de Turismo. Una persona que, al igual que Mid, no tiene tache en cuestiones de corrupción, pero Enrique de la Madrid no es alguien que ande presumiendo. Yo siempre he estado acá y nunca he tocado un peso que no sea mío, etcétera. No anda con esa presunción, pues. Es un funcionario, un hombre dedicado al servicio público, de una familia priista, de una persona cuyo señor padre fue fundamental, Pascal, para los cambios estructurales en este país. Es una persona que conecta, que tiene buena dicción, un tipo que calificaría como un candidato, vamos a decir, agradable al electorado. Telegénico. Telegénico es la palabra. Entonces, pero de repente el presidente sale con mí, dice uno, bueno, pues yo estoy de acuerdo, es un sedán de lujo, pero cuando hay una autopista de 4 carriles, creo yo pues que en ese sentido se cometió un error de principio, al principio. El general Obregón solía repetir, claro, utilizando algunas palabras un tanto floridas, ¿verdad? Pero decía, es que el primer error es el que cuenta, lo demás son consecuencias. Es decir, llega René Juárez, demasiado poco, demasiado tarde. ¿Qué va a hacer René Juárez? ¿Va a cambiar a mí? ¿Qué te pareció lo que nos comentó en la entrevista? O sea, vamos a decir una entrevista que es la que tendría que dar él, pues. Imagínate diciendo las cosas que yo estoy diciendo, tenemos un mal candidato, hay que cambiarlo, pues en ese momento lo fusilan, pues. Es decir, ¿qué va a hacer? Pues va a cumplir al máximo de sus capacidades, vamos a decirlo de esa manera, para tratar de rescatar algo, pero con el mismo candidato no va a poder hacer nada. Esa es la realidad. Probablemente escondan a Mid un poco, ¿verdad? Y se dedique él a apoyarse con el apoyo y la estructura que construyó en estos 5 años el licenciado Osorio Chong, de tal manera que busquen rescatar, busquen hacer paladeable para la militancia, para sus militantes, una situación nueva. Porque Mid ahora lo han puesto a gritar, y grita muy feo. Pues es decir, señores, repito, pues,
En estas condiciones el problema es de origen. Es un muy mal candidato. El país está inmerso en una situación de violencia incontenida, Pascal. Y esto lo hemos comentado, creo que yo lo decía desde antes cuando estábamos en Círculo de Ideas. Decía yo, el Estado mexicano no ha tenido en otra etapa, la que tú quieras, un poder de fuego que lo rete como el que existe en este momento. Es decir, la capacidad de fuego, el soporte social que han logrado las bandas criminales en este país, como quieras, dando dinero, lo que tú gustes y mandes. Peor que la guerra cristera. Peor que la guerra. No, la guerra cristera tenía una motivación, pero no tenían una capacidad de fuego. Pues en el momento en que se juntan los jerarcas de ambos lados, el del Estado mexicano y el de la jerarquía católica, se resolvió el problema. Y los dejaron embarcados a los que andaban allá con una estampita de Cristo Rey, con todo respeto, queriendo parar las balas, pues. Entonces, estamos ante una situación donde el país exigía al PRI otro perfil, pues, otro perfil. Y luego si nos vamos a los 5, pues entonces sacamos a mí, porque no es el personaje adecuado, y ya de los otros 4, pues que alguien haga también su análisis, porque luego van a decir, no, es que este quiere que Anaya sea. No, pues ese es otro problema, ¿verdad? Pero si quieren a una persona que es casi un demente senil, bueno, pues arrostraremos las consecuencias de esa decisión, Pascal. Ángel Verdugo, gracias. Mañana nos vemos. Nos vemos Gracias. mañana. 9